Buenos días con todos, es un gusto tenerlos aquí para cerrar esta cuarta unidad. Hoy tenemos una sesión maratónica y fundamental, quizás la más pesada en cuanto a contenido clínico de todo el curso, porque vamos a abordar el manejo de las tres grandes familias de emergencias que van a encontrar en la calle y que pondrán a prueba su temple y su conocimiento. Hoy vamos a hablar de cuando el corazón falla, de cuando el cerebro sufre y de cuando el metabolismo o los tóxicos amenazan la vida. Pero antes de entrar en la medicina pura, quiero que recordemos dónde estamos parados. La atención prehospitalaria en Ecuador ya no es lo que era hace 20 años. Ya no somos recogedores de heridos. Hoy, amparados en la Constitución y la normativa del Ministerio de Salud Pública, ustedes son profesionales que operan bajo un modelo de estabilización in situ y transporte asistido. Cuando se suben a una ambulancia de soporte vital avanzado, una tipo C, están entrando a una unidad de cuidados intensivos móvil. Tienen monitores, tienen ventiladores, tienen drogas vasoactivas, la sociedad y la ley esperan que sepan usarlos. Empecemos por el asesino número 1 en nuestro país, las enfermedades cardiovasculares. Según el INEC, la isquemia cardíaca mata a más de 13,000 ecuatorianos al año. Eso significa que el dolor torácico será una de sus llamadas más frecuentes. Aquí entra el concepto de tiempo es músculo. En el Ecuador hemos implementado la estrategia código infarto. ¿Qué significa esto para ustedes? Que no pueden perder tiempo. Tienen 10 minutos desde que hacen contacto con el paciente para tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones. No es solo poner los cables, es saber leer si hay una elevación del segmento ST. Si la hay y están a menos de 2 horas de un hospital con hemodinamia, deben volar, pero volar seguros. Si están en una zona rural, digamos en un recinto lejano de Manabí o en la Amazonía, y el hospital está por más de 2 horas, entra en juego la fibrinólisis prehospitalaria, usar fármacos potentes para disolver el coágulo ahí mismo, siempre que tengan la autorización y el entrenamiento. El manejo farmacológico del infarto ha cambiado. Todavía enseñamos la mnemotecnia mona, morfina, oxígeno, nitroglicerina, aspirina, pero con pinzas. El oxígeno, por ejemplo, ya no es para todos. Si su paciente satura 94% y respira bien, no le pongan oxígeno. La hiperoxia cierra las arterias coronarias y hace más daño que bien. La aspirina sí, esa es sagrada. 300 miligramos masticados a todo paciente que no sea alérgico. Y cuidado con la nitroglicerina. Si el infarto es de cara inferior, puede afectar al ventrículo derecho, y si le dan nitroglicerina a ese paciente, le van a tumbar la presión al suelo. Hablando de presión, hablemos de las crisis hipertensivas. Van a ver muchas abuelitas asustadas porque el tensiómetro de la farmacia les marcó 190 sobre 100. Aquí deben diferenciar, ¿es una urgencia o una emergencia? La urgencia no tiene daño a órganos. A esa paciente hay que tranquilizarla. No necesita que le bajen la presión de golpe en la ambulancia. Por favor, y esto se los ruego, no usen nifedipino sublingual o esas cápsulas perforadas debajo de la lengua. Eso está proscrito porque baja la presión tan rápido que puede provocar un infarto cerebral o cardíaco por robo de flujo. Ahora, si la presión alta viene con dolor de pecho, falta de aire o confusión, eso es una emergencia hipertensiva. Ahí sí actuamos, pero con cuidado, usando fármacos intravenosos como el labetalol, buscando bajar la presión no más de un 20 o 25% en la primera hora. Cambiemos de sistema y vayamos al cerebro. Las emergencias neurológicas son igual de críticas. En el accidente cerebrovascular o ictus decimos que tiempo es cerebro. Ustedes son los detectores primarios. Usen la escala de Cincinnati. Pídanle al paciente que sonría, que levante los brazos y que hable. Si algo falla, corran al hospital y activen el código ictus para que el tomógrafo esté listo. Pero ojo, hay un gran imitador del ictus, la hipoglucemia. Nunca, jamás, den por hecho un ictus sin antes haber hecho una glucemia capilar. Un azúcar bajo te puede dejar hemipléjico temporalmente y se cura con un poco de dextrosa. Ahora, si el problema es un trauma cráneoencefálico, un golpe en la cabeza por un accidente de moto, que es tan común en nuestras vías, su misión es evitar el daño secundario. El cerebro ya se golpeó, eso no lo pueden cambiar.
pero lo que sí pueden evitar es que ese cerebro sufra más por falta de oxígeno o presión baja. Hay una regla de oro: evitar la HIH, hipoxia e hipotensión. Un solo episodio de presión baja en un paciente con trauma de cráneo duplica la mortalidad. Aquí hay un cambio importante en los fluidos. Para el cerebro hinchado, preferimos la solución salina al 0.9% sobre el lactato de Ringer, porque el Ringer es un poquito hipotónico y puede pasar agua al cerebro, empeorando el edema. Y si el trauma fue hace menos de 3 horas, usen ácido tranexámico, que ha demostrado salvar vidas. Pasemos a las convulsiones. Un paciente convulsionando es una escena dramática. Si la crisis dura más de 5 minutos, es un estatus epiléptico y el cerebro se está frendo. Su prioridad es detener la crisis. Las benzodiazepinas son sus amigas. El midazolam es excelente porque, si no tienen vía venosa, pueden ponerlo intramuscular o intranasal y funciona muy rápido. Recuerden que después de la convulsión, el paciente queda en estado postictal, dormido y con la vía aérea en riesgo, así que no se descuiden. Vamos ahora a un terreno que a veces nos da miedo: las emergencias metabólicas. Ecuador tiene una prevalencia altísima de diabetes, así que se van a cansar de ver cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. ¿Cómo los reconocen? La cetoacidosis es de instalación rápida, típica del diabético joven tipo 1 que dejó la insulina. Huele a frutas, respira rápido y profundo, respiración de Kussmaul y le duele la barriga. El estado hiperosmolar es del abuelito diabético tipo 2, que se deshidrata poco a poco, llega con el azúcar en 600 o más y está muy confuso o en coma. ¿Qué hacen en la ambulancia? Líquidos, líquidos y más líquidos. Estos pacientes están secos. 1 litro de solución salina en la primera hora es el estándar para adultos, pero escúchenme bien, no pongan insulina en la ambulancia. Sé que les pican las manos por bajar ese azúcar de 500, pero la insulina hace que el potasio se meta a las células. Si su paciente tiene el potasio bajo y ustedes no lo saben porque no tienen laboratorio en la ambulancia, al poner insulina le pueden causar una arritmia mortal o una hipoglucemia severa en el camino. La insulina se maneja en el hospital, su trabajo es hidratar. Finalmente, entremos al mundo de la toxicología, donde Ecuador tiene sus propios demonios. Uno de los más tristes es la intoxicación por metanol, por ese licor artesanal adulterado, las famosas puntas. Es una tragedia que vemos en fiestas populares. El paciente llega con dolor de barriga, como una resaca terrible, pero te dice que ve como si estuviera nevando o borroso. Eso es el nervio óptico muriéndose. Si están lejos de un hospital y tienen la sospecha fuerte, el antídoto es el etanol, es decir, alcohol bueno. El protocolo permite usar licor de alta graduación, vodka, whisky o etanol farmacéutico para bloquear el metabolismo del tóxico mientras llegan a diálisis. Es una de las pocas veces que darle un trago al paciente es medicina basada en evidencia. Otro clásico de nuestra ruralidad, especialmente en la sierra y zonas agrícolas de la costa, son los organofosforados, los pesticidas. El paciente llega mojado, llorando, babeando, con diarrea, orinado, con vómito. Acuérdense de la mnemotecnia Dumbbells. Lo que mata aquí es que se ahogan en sus propias secreciones bronquiales. Su prioridad es su propia seguridad. No se intoxiquen ustedes tocando la ropa del paciente. El antídoto es la atropina, y aquí hay que perderle el miedo. Se usan dosis altas repetidas cada 5 minutos. La meta no es que las pupilas se dilaten, es que el pecho se seque, que deje de sonar como una cafetera vieja. Y no puedo dejar de mencionar los accidentes ofídicos. En el campo, las mordeduras de serpiente, principalmente Bothrops o X, son comunes. Aquí luchamos contra los mitos. Van a haber pacientes con torniquetes hechos de cabuya, con cortes, con hierbas. Su trabajo es educar y no hacer daño. El torniquete está prohibido porque concentra el veneno y pudre el brazo o la pierna. Inmovilicen, canalicen una vía en el otro brazo, den analgésicos y corran por el suero antiofídico. Para cerrar, quiero que reflexionen sobre la responsabilidad que tienen, ya sea un infarto, un derrame, una cetoacidosis o una mordedura de serpiente. El denominador común son ustedes. Ustedes son los ojos y las manos del sistema de salud en la calle.
El médico del hospital depende de que ustedes hayan cuidado ese cerebro, de que hayan protegido ese corazón y de que hayan hidratado a ese paciente diabético. No son simples transportistas, son la diferencia entre la vida y la muerte en esos minutos dorados. Revisen sus protocolos, revisen sus checklists antes de cada turno y nunca dejen de estudiar. Ha sido un honor compartir esta unidad con ustedes. Muchas gracias.